Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fungido diversos cargos como asesor de cabildo de la Agencia Municipal de Santa María Suchislán, en San Andrés Sinastla, Oaxaca, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2020. Es presidente del Comité de Obras del Museo Comunitario de Santa María Suchislán del 2019 a la fecha. También fue agente municipal de Santa María Suchislán, municipio de San Andrés Sinastla, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2002, y tuvo su segundo periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Ha sido colaborador de diferentes proyectos en las áreas de gestión y restauración, sobre todo en la comunidad de Santa María Suchislán. Ha sido colaborador en el proyecto de organización y catalogación del Archivo Histórico de Santa María Suchislán, San Mateo Yucuy y Santo Domingo Tonaltepec del 2016 a la fecha, y también ha sido colaborador del proyecto del Geoparque Mixteca Alta desde enero del 2016 a la fecha, encargado de actividades relacionadas con el geoturismo, investigación histórica y divulgación. Ha tenido participación en distintas conferencias y ponencias en las mismas áreas en las que se ha desempeñado, y ha sido colaborador de capítulos del libro como el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta como Museo Ambiental Vivo, así como artículos y textos de divulgación, breve monografía de la comunidad de Santa María Suchislán, Nochislán, Oaxaca, y los bastones de mando, un símbolo de poder en los pueblos originarios, en el caso de Santa María Suchislán, Oaxaca. Como docente ha fungido como ayudante de profesor en la asignatura del curso Historia Prehispánica y Novohispánica, en la licenciatura de Geohistoria en la ENES Morelia, y ha sido instructor del curso de guías del Geoparque Mixteca Alta 2025. Entonces, un fuerte aplauso para... Adelante, Paz. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes para este muy formidable espacio que estamos desarrollando. Bueno, un poco la invitación que me hizo aquí nuestro organizador era hablar un poco de las acciones que hemos hecho. Bueno, en especial como autoridad, ahora que la maestra decía, ¿no? Ya los jóvenes les toca hacer algo. Bueno, yo les digo que en el pueblo que a mí me pusieron muy joven a hacer muchas cosas, porque bueno, por ahí creo que vale la pena empezar, decir que bueno, fui en el 2022 a los 21 años, ¿no? de edad, y se dio la combinación de eventos que regresé por la pandemia. Yo estaba en Morelia terminando la licenciatura, regresé y aquí terminé el último semestre. Y bueno, ya estando ahí escucharán que nos agarró la pandemia, y ese breve pasaje del 2020 como asesor, bueno, fue básicamente que el cabildo me dijo, bueno, pues ahora, ¿qué es esto de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo estoy igual que ustedes, pero bueno, algo podemos implementar, hacer y ver, ¿no? Porque un poco el desafío ahí era, pues ahora que se va a suspender todo, pues nosotros como autoridad, aparte de cuidarnos, ¿no? de restringir y de evitar de hacer varias actividades, pero también esas actividades nos cortan mucha de la vida comunitaria, ¿no? Simplemente cómo tomamos decisiones si no se pueden hacer asambleas, o cómo lo vamos a implementar. Entonces, bueno, ahí se dio esa primera parte, y además, bueno, a mí por un interés genuino, ¿no? Siempre me ha gustado ese tema de la historia, de la geografía. Entonces, desde muy pequeño me fui involucrando en varias actividades de la comunidad. Por ejemplo, en el 2017 se dio la ocasión que pudimos restaurar 17 imágenes, ¿no? de la iglesia, ahí por medio de varias alianzas, ¿no? de Lina, pero más que como institución, sino por una persona que estaba ahí, que es la doctora Etelia Ruiz, que ella nos ayudó a conseguir a unas restauradoras, y casi por ahora sí que por amor al arte, ¿no? Vinieron a hacer ese trabajo. Entonces, de ahí poco a poco me he ido involucrando, y pues en el 2021, ya estando acá, yo quería hacer pues la tesis, ¿no? de licenciatura sobre un mapa que tenemos ahí en el pueblo. Es un mapa muy antiguo que habla sobre los linces que ya comentaba aquí
el profesor. Entonces mi plan era, pues sí, me voy a quedar en el pueblo a seguir investigando y haciendo otras tareas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que pues como ya me veían recibiendo de planta, ¿no? Y las agencias, que somos pocas personas, ¿no? Pues ya me llamaron para la reunión de nombramiento. Y bueno, siempre en la casa, ¿no? Nos han dicho, ¿no? Bueno, pues si estás acá, pues tienes que servir con el cargo que te den. Entonces vete mentalizado que a lo mejor, pues como tú vas a estar acá, te van a dar un cargo, ¿no? Ya sea de secretario, de algo te van a dar. Pero bueno, yo nunca esperé que en el primer cargo que me iban a nombrar, pues fue como agente municipal, ¿no? Y yo siempre platico esa anécdota que pues muchos sabemos, ¿no? En los pueblos sí hacemos campaña, pero para no quedar. Entonces, pues digo, ahí sí me vi muy novato porque mi campaña fue muy, no convenció mucho. Entonces, pues terminé siendo electo. Y bueno, pues ya con la sorpresa de que pues, era yo el próximo agente, surgieron varias cosas, ¿no? Y es parte de lo que hoy se ha platicado mucho, ¿no? Hay muchas áreas, ¿no? Por dónde empezar o qué hacer, pues es siempre hay ese tema de la priorización, ¿no? Pero dentro de la priorización a veces priorizamos muchas cosas materiales, pero no, a veces pasa en segundo término, y a lo mejor muchas veces no porque no queramos, sino que el recurso ya no da para estirarlo más. Y yo lo platico más en una experiencia como una agencia, ¿no? Suchislán no es muy grande, son 200 personas, ¿no? Bueno, según el INEGI 111, pero también ahí había un debate porque pues el censo no lo acabaron de realizar, entonces pues llegaron a los 111, pero pues eso se quedó reflejado y eso tiene repercusiones ya en el ejercicio del poder. Y bueno, estando en esa situación, ya en 2020 me había dejado ver algunas situaciones, ¿no? Que no creo que es exclusivamente de Suchislán, ¿no? Por ejemplo, muchas de los pueblos así de esta zona, pues ya hay mucha gente más grande que jóvenes, ¿no? Ya realmente hay pocos. Y otro también en el tema de las agencias, que siempre ha estado ahí limitando, es el recurso, ¿no? Básicamente hay que ver de dónde podemos sacar algo de recurso para poder hacer algo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en Suchislán, la ventaja desde hace, pues yo creo que desde que está el pueblo, y también los documentos nos demuestran, es 18 hectáreas de terreno, ¿no? Que como autoridades tenemos que sembrar y ahí sacar fondos para hacer algo, ¿no? Bueno, esa era una de las fuentes de financiamiento. Otra era pues lo que aportan los radicados fuera, ¿no? Con estas organizaciones de radicados que afortunadamente tenemos, que también eso ayuda. Y una última, pues de algunas funciones administrativas, certificar un acta, o bueno, lo más caro que se podía era que si llegaba alguien, un paisano que se fue pero que nunca cooperó, pues ahí le podíamos cobrar para que se pudiera enterrar un poquito más, ¿no? Porque nunca cooperaba. Entonces eran los ingresos. Y a mí me surgió una gran inquietud de decir, bueno, como decía el maestro, ¿no? Yo también, pues, por la carrera, por varias situaciones, también siempre veía yo que nuestro municipio, que es San Andrés Sinastra, pues para empezar, hay una relación pues muy fría, yo le digo, con ellos. Es como un padre ausente y un hijo no deseado, yo creo que así está. Porque estamos por la relación ahí de papel, pero realmente así no hay una participación. Por ejemplo, para elegir a un presidente municipal, pues no hay esa participación. Y los recursos, bueno, pues siempre habían sido un tema pues de batalla, ¿no? Había ciertos acuerdos, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo digo así, en los últimos 10 años, como que esa honorabilidad de la palabra como que se fue perdiendo, ¿no? Y algo que antes era como que lo acordaba el presidente y la gente a palabra, y eso era respetable, se perdió. Entonces, bueno, para ir cerrando puntos, el primer reto era, bueno, necesitamos recursos, pero también necesitamos recursos para poder hacer algo más.
No podemos empezar a hacer cosas, o sí podemos empezar y tenemos que hacerlas, pero a la par tenemos que asegurar algo que como ciudadanos no nos desgaste más, pero que a la vez nos permita tener pues un colchoncito para, por ejemplo, si voy a ir a gestionar a Oaxaca, para que yo no tenga yo que ponerle mi bolsa y pueda yo ir a hacer una gestión a Oaxaca o en fin otros aspectos. Simplemente el hecho de, le decía yo al presidente, ¿no? Nos piden eficiencia y otras cosas, pero digo, tenemos una computadora del año de pues ya muy antigua, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues, ¿no? Y hay recursos para hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente pues no pudimos entendernos en la vía diplomática. Y bueno, la conclusión llegó que acudimos a la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca, ¿no? Que es un tribunal pues algo sui generis en el país, pero yo lo considero muy, pues que empiezan a dar, por ejemplo, sentido a una demanda que tú llevas, o por lo menos comprender el objeto de la demanda y cómo tú lo estás planteando, ¿no? El hecho de decir, pues es que yo necesito los recursos que por ley me tocan, en función del número de habitantes, así de sencillo, ¿no? Yo digo, si somos el 16% a nivel municipal según el INEGI, bueno, pues con que me den ese 16% para que lo pueda uno administrar, con eso está bien. Al final, bueno, pues se pudo hacer y esa fue como una de las tareas como agente, ¿no? Estar ahí impulsando y recordando un poco el tema de la historia, pues así lo hacían los pueblos, ¿no? Cuando luchaban los límites o tenían esos conflictos, pues eran muchas gestiones antes, pues Colula o a México, y pues era que la autoridad tenía que casi vivir como errante, ¿no? De aquí para allá, según la dependencia que te van mandando. Afortunadamente puedo decir que esa situación que inició como una, no solamente lucha de la gente o del cabildo, sino en realidad de toda la comunidad, porque pues es cuando una vez que te nombres, siempre yo escuchaba, ¿no? Decirles, bueno, ahora me nombraron y ahora no me vayan a dejar solo, ¿no? De verdad quiero que me apoyen en ciertos momentos donde siento que les va a ser necesario. Y así fue, ¿no? La demanda pues es ahí elaborado, ¿no? Una demanda colectiva donde todos lo vamos construyendo, firmando y haciendo y vamos nutriendo. ¿Y por qué era este preámbulo? Bueno, porque a partir de eso que se logró, del ramo 28 se pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, para decirlo, ¿no? En 2022 me tocó hacer esa lucha por el recurso, y al 2025, en el segundo periodo, pues ahora ya con una fórmula más establecida, se pueden hacer acciones ya concretas, ¿no? con ese recurso, pero no sin antes, como yo le decía, no vamos a parar únicamente en eso, ¿no? Y hay que partir de rescatar cosas que ya se están perdiendo y cosas que siempre nuestros abuelitos nos lo hicieron, ¿no? Y yo planteaba yo a los radicados, ¿no? Que era otro financiamiento que les decía, es, oigan, vamos a restaurar pues los empedrados de nuestra plaza, ¿no? Que nuestros abuelos lo hicieron en tequio y nos los dejaron, pero pues hoy en día pues, ya han pasado más de 50 años que hicieron este trabajo. Entonces, muy simple, ahorita no hay recursos suficientes como para que la agencia pueda hacer eso, ¿no? Pero el compromiso es el siguiente: nosotros, la autoridad del cabildo, vamos a hacer el tequio de ir a juntar la piedra con los ciudadanos, y ustedes mándennos el recurso para comprar lo que haga falta, y entre todos pues vamos haciendo rendir el dinero. Es una situación que nos da gusto que lo logramos, ¿no? Se pudo hacer esa parte, pero no solo eso, girando un poco ya al rescate de la identidad, como lo decía, partimos en hacer acciones que muchas veces quedan en segundo plano, como, por decirlo, rescatar el archivo municipal. Un archivo que estaba, ¿no? Como muchos pueblos, ¿no? Que seguramente están guardados, pero no necesariamente quizá un cuidado más adecuado. Entonces, pues en eso partimos, ¿no? Con la idea de crear un espacio, o bueno, acondicionar un espacio, hacer el archivo municipal,
acudir con ayuda. Afortunadamente pues también aprendimos que no estamos solos necesariamente, ¿no? Y que hay muchas puertas que se pueden tocar y que a veces no conoce uno, por ejemplo la Fundación Adavi, ¿no? La Fundación JAR, ¿no? Que ellos pues de muy buena manera nos apoyaron y asesoraron para organizar nuestro archivo, claro, y algo fundamental que ellos tienen bien claro es que sí los auxiliamos, pero también ustedes tienen que involucrarnos. Entonces ahí nos veían, no solo a ellas, pues ya no me tocó totalmente a mí, sino a las demás autoridades que siguieron, y pues casi todos los días, bueno, por temporadas, pero 3, 4 semanas, ojeando, limpiando, ordenando, acomodando, hasta que ese es un logro que digo que todos lo hicimos porque pues a todos en el pueblo se organizó como un tequio, ¿no? Hoy te toca ir al archivo a acomodarlo y a limpiarlo. Y bueno, ese es un aspecto importante. Y finalmente también otro rubro es un tema más de organización con los radicados, ¿no? Y un punto que nosotros lo pusimos a discusión y a debate, es decir, bueno, pensemos en nuestros tiempos hoy, ¿no? Hay un cambio generacional propio, ¿no? De muchas personas que salieron del pueblo, o la mayoría salió y migró, pero que en esa migración, pues muchos de esos abuelitos que vivían en el pueblo y que se fueron, pues ya están falleciendo. Sus hijos, muchos de ellos, regresan, pero empiezan a desconocer ciertas formas de organizarnos, de ponernos de acuerdo, simplemente de las costumbres de la fiesta, ¿no? Es cuando más bien. Entonces tenemos que volver a platicar qué va a pasar cuando esos hijos que más o menos saben algo, tampoco ya no estén, y queden los nietos que al final pueden tener ese privilegio, ese derecho de arraigo, como dicen uno, ¿no? Es el hecho es un derecho colectivo de sentirnos arraigados a un lugar, pero que eso también tiene pues también una parte institucional, ¿no? Responsabilidades y todo. Y también en ese mismo escenario de ustedes que pues tienen que ayudarnos a transmitir y a preservar y ayudarnos a mantener al pueblo, es porque también internamente pues ya hay muy poco, ¿no? O sea, somos en la lista de ciudadanos, somos 50, pero de esos 50, la mitad ya tienen más de 60 años, y entonces, bueno, a un mediano plazo, la pregunta es, bueno, y si los jóvenes que regresamos por cuestiones de varios factores nos tenemos que ir, ¿quién va a quedarse al frente, ¿no? ¿Quién va a asegurar que esto continúe? Y eso es el reto, porque está en el tema de las escuelas, ¿no? Y en la escuela ahorita en el pueblo ya solamente quedan 2 alumnos, ¿no? Y se mantiene, afortunadamente le digo al profesor, le digo, pues usted y los papás son privilegiados porque casi están teniendo una educación muy particular, pero bueno, también el reto es que hay niños, ¿no? Pero por ejemplo sus papás, muchos ya trabajan aquí en Nochistlán, entonces pues se los tienen que traer, ¿no? Y ahí entra un poco también esta cuestión de cómo hacer que esos niños que ya no van a estar ya no pueden, ya sus papás no les da para que estén ahí en el pueblo y así, no pierdan esa continuidad, ¿no? Entonces hay una serie de actividades culturales y ahí es muy importante que se les va transmitiendo, ¿no? Que generar espacios, empezamos desde hacer tardes de cine, ¿no? Entonces algo muy sencillo, compremos un cañón, ahora que hay recursos, vengan y que interactúen, que vean y que sientan que pues el pueblo pues les da un cierto abrigo, o también que no se pierda ese sentido de arraigo, ¿no? Que eso es lo principal. Y también otra tarea muy importante o un reto que se queda es también el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hoy se está eligiendo el nuevo comisariado de bienes comunales y ahí el reto es mayor porque ahí casi todos pues ya son mayores, ya ni de 60, ya son mayores de 80 años y muy pocos, hay varios retos, ¿no? Que no se pueden o no podemos todavía ser comuneros, y entonces también ese es un tema, porque hoy en día también hay una discusión interna, y aquí lo comparto, ¿no? Hay personas que están innovando en este boom del mezcal, con traer fábricas destiladoras, y eso es, de entrada
podría ser atractivo, pero las reglas, ¿cómo las definimos, ¿no? Es decir, los recursos que eso implica, ¿no? La contaminación por el humo, el uso del agua, el manejo de los residuos. Entonces, es un tema que está ahí, que es algo que ha polarizado un poco al pueblo, ¿no? En esos dos debates, de decir, bueno, pero nosotros queremos estar acá, pero si estamos acá, pues tenemos que hacer esta actividad, y esa actividad pues da ciertos trabajos, da una cierta beneficio a varias familias, y parte un poco también con el reto que ahorita nos puso el compañero Jonathan, que es otra salida que creo es una de las que estamos apostando como comunidad, que tiene que ver con el proyecto del Geoparque, ¿no? De la Ministeria de Calta, del cual pues somos miembros desde que se inició, y ha partido de este turismo ya comunitario, ¿no? Y ver y rescatar esa identidad, esos mismos, yo siempre digo que el Geoparque lo que nos ayudó a hacer muchas veces es que nos enseñó a mirar con los mismos ojos nuestra tierra, pero con un diferente enfoque, ¿no? Es decir, yo les digo que es como cambiarse de lentes, ¿no? De ver opaco a de repente a verlo más claro en otros aspectos, ¿no? Como el valor de las rocas, pero también no solamente el valor de las, sino la parte histórica de nuestros pueblos, que implica tener pues un pueblo desde pues, hace miles de años aquí, ¿no? Y de estar luchando con los factores climáticos, sociales, políticos, y eso poderlo compartir con el mundo, ¿no? Que es parte de la iniciativa de los geoparques, que es un foco a nivel internacional. Pero también, claro, eso tiene un reto, porque somos cerca de 16 comunidades las que nos tenemos que poner de acuerdo. Afortunadamente lo hemos hecho, pero ahorita un reto es justamente cómo profundizar más hacia lo que nos platicaba el compañero Jonathan, ¿no? Hacia hacer del turismo una palanca de desarrollo, sin que se pierda o se rompa como ese tronco común que decía el maestro, ¿no? Que tenemos todos los pueblos. Entonces, ya como autoridad, pues también enfrentar otras situaciones que están pues, lamentablemente de la mano con estos tiempos, como el tema de la seguridad, ¿no? Temas que antes no se veían. Hablando de estas fábricas, ¿no? Hace un año tuvimos pues fueron a robar de aquí lamentablemente digo yo, de Nochistlán, unos jóvenes de Nochistlán, ahí, y bueno, uno se ve en esas situaciones también de la otra parte, ¿no? Que implica ser autoridad. A veces son gestiones o son parlamentos, pero también son acciones propiamente de autoridad, ¿no? Y estar involucrado en eso, ¿no? De situaciones complejas, ¿no? Lamentablemente, pues en este evento, pues ahí de los jóvenes que fueron, pues lamentablemente una persona falleció, ¿no? En el intento de ella de escaparse. Entonces son cuestiones que también estar cerca de Nochistlán tiene sus ventajas y tiene una complejidad, como nos decía el maestro, ¿no? Que no solamente son propias de Nochistlán, sino las tenemos que ver a nivel regional, y eso creo en el Geoparque lo hemos estado entendiendo, ¿no? En decir, bueno, los problemas míos no son solamente míos, están involucrados los demás, y juntos podemos tener una solución más, o por lo menos un abanico de posibilidades mayores a solamente enfrentarlos nosotros solos. Y eso lo vimos porque, por ejemplo, en este caso muy específico, bueno, en Xochitlán solamente tenemos 3 policías, ¿no? Y muchas veces pues son pues personas o jóvenes, bueno, es un servicio, ¿no? No es profesional, pero es gracias a que pues inmediatamente pedimos apoyo a las demás comunidades que pues pudimos hacer o así yo digo, así como historias policíacas, ¿no? Un operativo ahí vistoso para poder capturar y recuperar las cosas. Además fue exitoso porque pues los capturamos y rescatamos todo lo que se habían metido a llevar, ¿no? Pero algo también que nos dio tristeza, ¿no? Y digo, porque eran jóvenes 2, 3 años más chicos que yo, ¿no? Y entonces uno los veía, bueno, en la fiscalía, golpeados, bueno, de lo que se dio, pues, en el operativo, ¿no? Y son, pues, de los retos que vienen, ¿no? Entonces,
como autoridad esas reflexiones me llevan, y bueno, también hubo un pequeño adelanto, aunque hubo estas diferencias con el municipio, algo que fue muy importante creo, es que jamás quisimos, y eso lo valoro tanto como ellos de nosotros, que permeara como un tema de conflicto social, ¿no? Es decir, sí hay diferencias, por eso están en un tribunal, y ya el tribunal nos dará la razón, pero además son diferencias por intereses, pues a lo mejor uno nos puede decir genuinos tanto de ustedes como de nosotros, por recursos para los pueblos, pero eso no significa romper relaciones, ¿no? O sea, tenemos que seguir conviviendo, estando, y eso no se perdió. Yo creo que como que entró en otra etapa, ¿no? Hasta creo que en el 2022 era un presidente y en el 2025 me tocó trabajar con otro presidente municipal, y la relación pues fue distinta. Creo que hasta reforzamos temas que nunca se habían puesto en la mesa, ¿no? Como ejemplo este tema de la seguridad, ¿no? Decir, bueno, ahora pues mis policías pues también van a ir para allá, y los de ustedes pues también vengan a ayudarnos acá, y esa dinámica la hicimos como municipio, pero también a nivel del Geoparque, ¿no? Yanguitlán, que es la comunidad más grande, por ejemplo, se han ido en las últimas 2 o 3 fiestas patronales, tienen un gran cuerpo de policías, pero es porque se nutre a partir de todo, ¿no? Porque todos les prestamos esos días a nuestros policías para que vayan y ellos viceversa, ¿no? Como cuando tenemos nuestras fiestas, ellos también nos envían nuestro refuerzo. Entonces es una cuestión de ir creando relaciones entre los pueblos y fortaleciendo un proyecto en común. Entonces hay muchas cosas que nos llaman la atención. Creo que hoy he conocido muchas iniciativas y situaciones que son muy importantes, en el sentido de que también es necesario, y bueno, yo siempre lo he entendido así, articularnos con el distrito, porque al final el distrito también está compuesto de todos nosotros, ¿no? De todos los pueblos de alrededor. Entonces, si logramos articularnos entre el distrito y los demás pueblos, pues yo creo que podemos hacer buenas cosas para esta región de Nochistlán, que lo necesita y que además tiene un alto potencial, ¿no? A veces en el eslogan que pusieron en el tema del letrero de la carretera, ¿no? De la puerta de la Mixteca, bueno, tiene algo de razón, ¿no? Siempre ha sido una zona no solamente es un eslogan político, sino que también tiene una razón de por qué en estos pueblos de Nochistlán y de Yanguitlán del Valle pues ha habido una dinámica territorial e histórica un poco más complicada, ¿no? Siempre somos los primeros en recibir los golpes, como también les digo, y bueno, y de intentar de adaptarse a varias circunstancias que las mismas cuestiones ya ajenas a nosotros nos van generando. Y bueno, pues es un poco de lo que queríamos platicar. Muchas gracias.